también se la tuerce, ¿no? Y lamentablemente no produce el impacto que ella debe producir. Pero allí el apóstol Pablo, cuando habla con su hijo espiritual Timoteo en la primera carta, capítulo 4, vamos a leer allí un versículo, verso 9, primera Timoteo 4, 9. Tenemos una frase, una oración que nos habla un poquito de lo que esta palabra involucra. Y allí Pablo le dice: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida de todos. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida de todos. En primer lugar, palabra fiel. Es una palabra en la cual nosotros nos podemos fiar. Es confiable. Lamentablemente hay mucha palabra de hombre. Y saben muy bien que la palabra de hombre es limitada, es temporal, es inestable, depende de las circunstancias. Ahora, la palabra de Dios se cumple en toda circunstancia. Por eso Pablo la tilda de fiel. También dice que es digna. Es una palabra que merece ser escuchada, precisamente porque está originada en Dios mismo. Cuando Dios habla, las cosas se realizan. Dios no es hombre para que mienta. Por eso es bueno que cuando consideramos la palabra de Dios, pensemos no solo que es fiable, sino también que merece ser, es digna de ser escuchada. Tiene todos los atributos para que nosotros nos acerquemos a ella con confianza. Y termina esta frase: digna de ser recibida de todos. Y hoy, una vez más, vamos a encontrarnos ante la circunstancia de darle esta bienvenida a la palabra en nuestras vidas. O la podemos dejar para más adelante. O podemos ser indiferentes ante ella. Pero ella tiene en sí misma todos los atributos para que nosotros le demos la bienvenida, para que la aprobemos hoy y la recibamos en nuestras mentes y corazones. Quizás muchos de ustedes se pregunten por qué confiar en ella. Bueno, allí en Primera de Pedro, vamos a leer un versículo también que va a ser la base. Capítulo 1, verso 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo nos habla de tres cualidades que tiene la palabra y que vamos a considerar en esta mañana con la ayuda de Dios. En primer lugar, nos habla que la palabra procede de Dios. Dice: por la palabra de Dios. O sea que esta palabra se origina en el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Aquel Dios que en Génesis, capítulo 1, verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Qué importante es pensar en esto. Cuando Dios habla, las cosas se realizan. Por eso que el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, produce resultados. Dios dijo y fue hecho. También allí en 2 Timoteo 3:16 dice la Escritura: toda Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está escrito es parte, la idea es del aliento de Dios, es inspirada por Él. También 2 Pedro 1:21 dice: los santos hombres de Dios fueron y hablaron inspirados por el Espíritu Santo.
Cada palabra que está en este libro fue determinada y salió de Dios. Y así usó a estos santos hombres, a los apóstoles, para que sin ningún error la escribieran y los originales fueran escritos con esas características. Es la mente de Dios volcada en un escrito, y por su gracia y su misericordia es que hoy nos llegó también hasta nosotros. Cada palabra nos es dada por Dios y todo en ella es autoritativo, es autoridad, porque el origen no es en el hombre, sino que ella fue la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios para la criatura humana. Cuando el tentador se acercó al Señor allí en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo, verso 4, luego de que le dijera: di a estas piedras que se conviertan en pan, el Señor Jesús, la palabra encarnada, dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos que la primera cualidad importante es que esta palabra procede de Dios. Pero también podemos decir la segunda cualidad, que esta palabra produce cambios. Fíjense que aquí en el verso que pusimos como título, 1 Pedro 1:23, dice: por la palabra de Dios que vive. Esta no es una palabra muerta, es una palabra que se mueve, que es activa, que es dinámica. Fíjense allí en Juan 6:63, la Escritura dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Es una palabra viva, como decía, una palabra que produce cambios en aquellos que la reciben. Y de hecho, muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio de esto, que hemos sido engendrados por esta palabra, por esta simiente, esta semilla no corruptible, sino incorruptible. Y hemos ahora entrado en una nueva experiencia. La vida de Dios está en nosotros y se manifiesta, se mueve. Esa vida tiene síntomas en nosotros. Deseamos leer la palabra de Dios. Deseamos entrar a su presencia en oración. Deseamos compartir a Cristo con los hermanos y tener comunión con ellos. Deseamos venir a su casa para estas vivencias espirituales. Deseamos compartirla con aquellos que todavía no la tienen. Eso porque esta palabra es viva y vive en nosotros. Y se manifiesta, y es de desear que cada día se manifieste más. Como dice el apóstol Pablo a los Colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Esa abundancia de palabra nos habla de abundancia de vida. Por eso es viva. También allí en el profeta Isaías, en Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Como les decía, esta palabra es viva. Por eso el apóstol tiene muchas frases interesantes en sus cartas. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:1 le dice a los hermanos: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra. Es una palabra que camina, que no se queda quieta, no se estaciona. También a Timoteo le dice: en el cual sufro penalidades
hasta prisiones a modo de malhechor, dice Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa. No hay quien pueda poner presa a la palabra de Dios. Aquellos que dan testimonio de ella pueden estar presos. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Pero esa palabra se sigue moviendo. No sabe de impedimentos. También Hebreos 4:12 nos dice que es viva y cumple propósitos. Viva y eficaz. Qué importante lo que pasaba en la iglesia primitiva con la palabra de Dios. Y nos habla de la vida y la vida abundante que tenían estos hermanos. En Hechos 12:24 dice, la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Ese es un niño, ¿eh? No tiene problema los niños. Seguro que iba a venir acá al lado mío. La palabra era multiplicada. Hechos 19:20 dice así, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, esto que el Señor nos ha legado no solo procede de Él, sino que produce cambios en nosotros y también en aquellos con los cuales la compartimos. No tenemos que tenerle temor a la palabra de Dios. Sí la tenemos que estudiar, tenemos que gastar tiempo con ella en dependencia del Señor y compartirla y dejarla que ella se mueva. Nosotros tenemos que dar testimonio nada más. El poder de la palabra y esta característica y esta virtud de ser viva hace el resto. Confiemos en ella. No nos va a defraudar porque procede de un Dios fiel. Entonces decíamos, procede de Dios porque la palabra de Dios dice allí, también tiene vida, produce cambios y la tercera característica que la hace diferente a la palabra del hombre o a la palabra que estamos acostumbrados nosotros a escuchar es que permanece para siempre. Qué hermoso es. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es una palabra con la misma virtud del Dios de la cual procede. Dios es un Dios eterno y su palabra tiene la misma virtud de eternidad. Trasciende el tiempo, persiste, dura, persevera. Como dijera allí Mateo, capítulo 24, verso 25, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. También el profeta Isaías decía en el capítulo 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo pasa, no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es actual, es viva y es eterna en sus propósitos. Yo quería, con la ayuda del Señor, pensando en estas cualidades, en primer lugar, hablar un poquito a aquellos que ya hemos renacido por esta palabra, que un día hemos reconocido que somos pecadores, porque la palabra de Dios lo dice, por cuanto todos pecaron y están separados o destituidos de la gloria de Dios, que nos hemos arrepentido y que hemos puesto nuestra confianza en el Cordero de Dios, en Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Ese día hemos renacido. Y esa palabra la hemos seguido escuchando a través de los años. Pero hay algunos peligros que pueden hacer que esa palabra no produzca cambios en nosotros. En primer lugar, uno de ellos está en Santiago capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, no ser tan solos oidores, más hacedores de la palabra. La palabra tiene que cumplir un ciclo en el creyente.
Tiene que ser escuchada y tiene que ser obedecida. Cuando es obedecida, ahí produce el fruto, la palabra en nuestra vida. Puede pasar mucho tiempo y si no pasamos de oidores a hacedores, nuestra vida va a entrar en una meseta en la cual nos vamos a dar cuenta de que no hay cambios en nosotros. Hay que tener cuidado con ser oidores nada más. En segundo lugar, tenemos que sufrir la palabra. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la recibimos y nos afecta, una de las cosas que hace la palabra es tocarnos el ego, tenemos que estar dispuestos a humillarnos. Tenemos que estar dispuestos a someternos a Dios. Es linda la palabra, pero produce dolor en el creyente. Si nosotros no lo sufrimos, si nosotros no lo soportamos, vamos a quedar en la misma condición, no vamos a cambiar. La palabra no va a obrar en nosotros. En tercer lugar, tenemos que pasar o pagar, mejor dicho, un precio para tener esa palabra. Como decía Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué significa comprar? Significa que tengo que pagar un precio. Si yo quiero tener la palabra en mi vida, tengo que pagar un precio. Dios no nos va a dar una sola palabra de su escritura si nosotros no estamos dispuestos a pagar un precio por ella. Ahora nosotros muchas veces, cuando llega la palabra, nos resistimos. No queremos pagar el precio que esa palabra involucra. Nos quedamos como estábamos. El crecimiento quedará para adelante. Pero si nosotros nos humillamos y estamos dispuestos delante de Dios a reconocer que esa palabra es verdad y queremos obedecerla, allí la palabra se hace vida para nosotros. Muchos consejos hay en la Escritura que nos llegan a nosotros como hijos de Dios. Todos ellos demandan pagar un precio. Si no, esa palabra ha de pasar de largo. Y nuestras vidas no van a ser afectadas en nada. Van a quedar como estaban antes. Entonces, no tenemos que ser oidores, tenemos que estar dispuestos a sufrir o a soportar muchas veces esa palabra que llega a nosotros y nos duele, reconocer a Dios en ella y también que Él tiene razón en todo lo que Él nos dice acerca de nosotros mismos. Tenemos que pagar un precio por tener la verdad en nuestras vidas y muchas veces estamos lejos de expresar lo que expresara el salmista allí en el Salmo 119, 97. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley!, decía el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Él amaba la palabra. Es un ejemplo para nosotros en ese aspecto de la vida cristiana. Quería ser guiado por ella. No por nada David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él tuvo sus caídas, pero también salió rápido porque tenía un corazón sensible. Amor a la palabra. Cuando ella ocupa el centro de nuestras vidas, todas las cosas se ordenan. La vida y el curso de nuestra vida toma un camino cierto. Pero estas cuestiones tenemos que dejarlas de lado. Estar dispuestos a recibirla con mansedumbre. Así esa palabra que está en este libro se va a hacer realidad en mi vida y va a poder manifestar esa característica. Es una palabra que procede del Dios que tiene autoridad, pero es una palabra que produce cambios. En tercer lugar, veíamos que permanece para siempre. Esto para nosotros como hijos de Dios. Pero si en medio nuestro hubiere alguna visita, algún amigo
que ha sido invitado por esta cuestión de este tema tan importante de este mes, que debería ser de todos los meses, porque la palabra de Dios es siempre importante. Tengo un versículo que quisiera dejarles para que consideren. Allí en Hebreos 4:2 dice la Biblia: porque también a nosotros, dice el escritor a los hebreos, se nos ha evangelizado como a ellos. Y termina el versículo diciendo: mas no les aprovechó el oír la palabra porque no mezclaron fe. Recuerden que el apóstol Pablo a los romanos, en Romanos 10:17, dice: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que te aproveche la palabra de Dios? ¿Quieres conocer a Cristo como tu Salvador? Bueno, tienes que saber que Cristo vino a morir por tus pecados. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Es la buena nueva que este libro tiene para ti. ¿Reconoces que eres pecador? Que Dios dice que eres pecador, pero ¿tú lo reconoces? ¿Reconoces que esos pecados te han apartado de Dios, que no hay comunión con Dios por ese motivo, y que por ese motivo es que Cristo vino a ocupar el lugar allí en la cruz que tú merecías, pero Él, como un Dios santo, vino a ser tu sustituto? Vino a pagar por lo que tú no podías pagar. Ese es el Evangelio. Ahora, este Evangelio no solo hay que conocerlo, sino que hay que mezclar fe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú lo crees esto? ¿Crees que eres pecador? ¿Crees que ese pecado te aparta de Dios por la eternidad? ¿Crees que Cristo vino a dar su vida precisamente para quitar de en medio lo que te separa de Dios? Y allí dio su vida y murió por ti y resucitó al tercer día venciendo la muerte. ¿Crees eso? Solo de esa manera, el Evangelio, la buena nueva, te ha de aprovechar, ha de ser eficaz en tu vida como la fue en muchos de nosotros desde el día que creímos. Dice Hebreos 1:1, hermoso versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Cristo vino a hablar e hizo una obra que te puede salvar. Él habló en la cruz. Está allí la obra de Cristo a tu disposición. ¿Qué dijo Cristo? Dijo muchas cosas, pero quiero que pienses en esto. Juan 14:6. Él dijo: yo soy el camino. ¿Quieres volver a la comunión con el Padre? Ahí lo tienes a Cristo. Él dijo, su palabra dice: yo soy el camino. No solo el camino, sino también la verdad. Muchos se ríen de esto a veces cuando uno les comparte que Cristo es el camino, que Cristo es la gran oportunidad. ¿Tú lo crees? Decía San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre del pecado, de la condenación eterna? Y también yo soy la vida. ¿Quieres tener la vida de Dios en ti? Tienes que aprovechar el Evangelio, poner fe en lo que Él dice. ¿Reconoces que eres pecador? ¿Reconoces que vas a una condenación eterna? ¿Crees que Cristo vino precisamente para revertir esa situación, darte el perdón que necesitas y tener una esperanza de vida eterna y no de muerte? Tienes que pedírselo en tu corazón a Dios. Tienes que darle crédito a la palabra de Dios.
que, como decíamos, procede de Dios, produce cambios y permanece para siempre. ¿Qué vas a hacer? Hoy tienes una gran oportunidad. ¿La dejarás para otro momento? Quizás en tu mente haya cosas más importantes que esto. Involucra tu eternidad. Dios quiere sacarte ese velo, pero tienes que poner tu confianza en lo que Él dice. La palabra de Dios es única, porque procede precisamente de un Dios único. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios. Y qué mejor que en el medio de la Biblia puedas reconocerla como verdad, puedas reconocerla como el camino y puedas reconocer de que a través de ella es que Dios te ofrece una vida, y una vida no mezquina, una vida abundante. Vamos a orar. Y si hay alguna alma, alguna visita que se ha llegado, ha sido invitado para este momento y no tiene a Cristo y desea tener un encuentro personal con Él, dígale sencillamente: Dios, reconozco que soy pecador, porque tu palabra lo dice. Reconozco que voy a una condenación eterna, porque transmite tu palabra esa realidad. Te pido perdón porque he vivido a tus espaldas. Te he negado y te he resistido todo este tiempo. Creo también que Cristo murió por mí, que Él derramó su sangre por mis pecados. Límpiame, Dios. Quiero ser un hijo, una hija tuya. Te lo pido y agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.